Hola chicas, hoy vamos a hablar con Raquel Bermejo, que es fisio, para hacer este debate sobre nidos sí, nidos no. En la UCI yo la verdad es que voy a presentar nidos sí, pero veremos a ver Raquel qué nos cuenta en el casa. Así que a ver si conecta y empezamos. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás Raquel? Muy Muchísimas bien. gracias. Igualmente por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí para nosotros los logopedas que estamos bueno, en el mundo neo y que nos gusta este mundillo, la verdad es que es todo un tema la contención. Y ahora que nos acercamos a la maternidad y que se ve tanto, ¿no? La venta de nidos, de mantitas de contención y demás, ya te necesitaba a ti para que nos expliques esto. Qué bien, yo encantada de estar aquí y lo que pueda aportar, ya sabes, encantada, fabuloso. Genial. Oye, si quieres, bueno, si quieres te presentas tú. Yo solo podría decir que eres fisiopediátrica, pero si quieres presentarte un poquito más. Bueno, pues yo soy fisioterapeuta osteopata pediátrica, estoy muy centrada en primera infancia, sobre todo trato bebés durante el primer año de vida. Durante muchos años he estado trabajando en un servicio de atención temprana del Goben Balear, de aquí de Mallorca, y hace 5 años me pedí excedencia. Ahí estaba en un servicio de atención a familias de bebés prematuros Guay. y hace 5 años, pues eso, me pedí excedencia y me monté por mi cuenta pues para trabajar con mi tiempo, mi manera y seguir atendiendo pues desde mi consulta a las familias. Esa soy un Qué poco yo. guay. Bueno, ya te digo que habrá muchas chicas ahora que se estarán sintiendo identificadas, ¿no? Con esta búsqueda también desde, bueno, desde atención temprana o desde incluso el trabajo hospitalario con neonatos, también ir derivando hacia su propia práctica, ¿no? Porque al final hay muchas cosas con las que no podemos luchar y cuando nos vamos a la privada, al final lo hacemos desde nuestra esencia, desde nuestro sentido. Así que también en eso seguro que se sienten muy identificadas. Me alegro de que nos lo hayas contado. Yo estoy, de todas maneras, es verdad que yo creo mucho en la sanidad pública y durante muchos años he Sí, estado muy, muy, muy a gusto. Y me permitió también, ¿no? El trabajar en sanidad pública, pues sobre todo, por ejemplo, en tu campo, en UCIN, y claro, hay sistemas totalmente. que lo privado es insostenible. Entonces, Claro, totalmente. la sanidad pública es un derecho y es maravillosa. Pero bueno, Sí, sí, hay sí, momentos vitales, ¿no? Y para mí mi momento vital, pues me pedía hacerlo desde, desde mi plano, mi qué espacio y mi guay. tiempo. Qué bien. Bueno, también me gusta eso de poder trabajar en una franja de edad con los peques y demás. Genial. Bueno, salimos de este mundo, que aquí venimos a hablar para los Venga. nidos y la contención. Yo, bueno, como te contaba que hablamos para un poco cuando te pregunté si podíamos hacer este directo, te decía que, bueno, que en la UCI, claro que desde que los cuidados centrados en el desarrollo salieron un poco a la luz, que en realidad sí que es verdad que cuando salió NIDCAP con ALS y demás, no, como que el tema de los nidos no está entre sus más, ¿no? O sea, entre tiene que haber nidos en la UCI, pero sí que después, cuando se empezaron a colocar los nidos, sí que empezó a haber bastante investigación sobre qué cosas aportaban esos nidos en el bebé prematuro, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro ámbito, desde la logopedia, a nosotros nos gustan mucho los nidos por ese aporte de regulación del bebé que nosotros necesitamos mucho para después poder manejarnos con la alimentación, ¿no? Si necesitamos tener ese bebé regulado, eh, bajo de estrés. Entonces, todo eso nos ayuda, sobre todo también la estabilización de las frecuencias cardíacas, de las frecuencias respiratorias. No sé si en el plano de fisio yo tengo entendido que también les ayuda un montón a combatir todo esto de la fuerza de gravedad para no estar sobreextendidos
y también al mismo tiempo para lo que sería el futuro control postural, control psicomotriz. ¿Me equivoco? ¿Voy bien? A ver, las medidas de contención básicamente a nivel de fisio están dentro de UCIN. Yo creo que están pensadas sobre todo como medidas de regulación Sí, para que el bebé, pues lo que muy bien has descrito tú, para que el bebé esté lo menos estresado posible y su frecuencia, su saturación sea más adecuada. Y eso al final lo trasladas al ámbito de logopedia, al ámbito emocional, el ámbito cognitivo y, por supuesto, el ámbito motriz. Desde el punto de vista de fisio, yo creo que la contención, lo ideal sería intentar crear o recrear un ambiente lo más parecido a lo que sería dentro del vientre materno. sí, Entonces, evidentemente, un bebé que nace a las 24, 25, 26 semanas de gestación, un prematuro o un gran prematuro, menor de 32 semanas de gestación o menor de 1.500 gramos, el darle un ambiente súper abierto, ponerle en supino y que tenga claro. un ambiente que para nada es como el vientre materno, va a condicionar Ujú. mucho cómo se va a mover ese bebé en ese momento, cómo se desencadenan todos los patrones, reflejos, todos los movimientos y cómo le puede repercutir. Ahora que más a largo plazo, más, o sea, esto en un plano como muy a corto plazo, muy a medio plazo, más a largo plazo, eh, claro, yo llevo 20 años trabajando y nosotros sí que hemos visto, yo sí que he visto niños, grandes prematuros que salían de la UCIN sin medidas de contención y salen con unos planos muy desorganizados, unos movimientos muy desorganizados, que luego eso se trasladaba a que tuvieras que trabajar ciertas cosas cuando se ha dado de alta. Ujú. Es verdad que desde que se introduce todas las medidas de cuidados centrados en el desarrollo, NIDCAP, y se introduce el método canguro, que al final es una medida de Sí. contención, todo eso deja de aparecer en atención temprana y con lo cual sí que nos indica que las medidas de contención son buenas para el desarrollo Sí, del bebé en la UCIN, ¿no? A nivel de sí. fisio. Yo fíjate que justamente nosotros, incluso en la alimentación, en niños que están muy desregulados, ¿no? Que falta atención, letargia y demás, hacemos contenciones buscando esa línea media, Mm, justamente mm, como si estuvieran en el útero materno y aumentan la capacidad de atención, un poco de alerta claro. del nene para alimentarse mejor, que al Mm. final en el prematuro vamos a decir que es la dificultad estrella para conseguir el alta hospitalaria. Bueno, tenemos así como todo esto bastante claro, pero claro, de repente, pues un día trasteando me encuentro, ¿no? Con contención en términos, contención en casa, mejor no. Y entonces, ¿no? Se disparan todos los esquemas, porque de repente, yo no sé si desde las familias propias de UCI o desde los cuidados centrados en el desarrollo se ha ido también movilizando toda una parte de contención y de nidos hacia la población en general, o si simplemente hay un marketing detrás, vamos a decir, o aumento de cantidad de accesorios que necesitan los bebés al llegar al mundo y entonces aparecen todos los nidos, mantitas de contención, etcétera, en el bebé término o en el bebé que llega a casa. Y aquí ya nos hemos perdido. Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, fíjate. Yo creo que hay, evidentemente, como en muchas otras cosas, yo soy, en mis stories soy como muy, voy muy a cuchillo con ciertas cosas que se venden y que tenemos pues en logopedia os pasa, vamos, tremendo, tremendo. Pero a Sí. nivel de fisio también te encuentras un montón de cosas en el mercado que están creadas que es puro marketing, para ser vendidas, sacar un dinero, pero no tiene ningún tipo de beneficio en el bebé. Entonces, una cosa es el invento a nivel de marketing, pero luego hay que tener en cuenta de que en muchísimas culturas, durante mucho tiempo,
Se ha utilizado Sí, mucha la contención y está muy arraigado. Mismamente, si nos vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos les enseñan sí, a las familias, me voy a Estados Unidos, pero podría irme a otros países. Estados sí. Unidos, que siempre es como uno de los países que se toma como referencia, a lo mejor en muy Sí, primera, en los cuidados centrados en el desarrollo no hace falta irse a Estados Unidos, nos quedamos aquí en Europa, en el norte de Europa, que estamos un poquito mejor. sí, Pero sí que es verdad que en Estados Unidos, el niño a término, salen enseñados para hacer, cómo hacer la contención, cómo llevar la casa y en muchas otras culturas, no necesariamente en Estados Unidos, en Mongolia, incluso sí. en África. Hay un documental que justamente comparan ahí también y está el niño con súper contenido hasta no sé qué Sí, cuántos meses. tremendo, 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 tremendo todo esto. Entonces, al final, es una parte de marketing, pero también se utiliza para que el bebé, en ciertos momentos a nivel, podríamos poner un ejemplo, podríamos poner un montón de ejemplos, pero desde que el bebé pues no se mueva, entre comillas, y cógedmelo con pinzas, no moleste, yo que sé, pues en culturas que son Sí, nómadas, como puede ser Mongolia, que necesitan que el bebé pues esté quietecito y que no se mueva mientras la familia está con el ganado, está cuidando, sí. pues ahí está el bebé contenido. O simplemente para que el bebé no llore, no se mueva. Es más una herramienta de regulación para las familias Sí. que para el propio bebé. A mí hay algunas cosas que me inquietan. Yo tengo un artículo publicado con un decálogo de pues 10 cosas que no me gustan, ¿no? ¿Por qué no me gustan? Fuera de lo que son prematuros tras el alta hospitalaria. Y yo creo que si se tiene en cuenta todo eso, todo lo que yo explico, pues como todo, la información está al alcance de las familias y ellos al final son los responsables. Pero es verdad que la contención tiene su cara B. No es solo que no llore, ni que esté, ni que reclame menos. Eso es un arma de doble filo, ¿no? Ahora luego, si quieres, lo vamos hablando. Sí, yo creo que también es muy interesante el tema, bueno, me encantará saber, ¿no? Esta contención, cuál es su cara B, pero por ejemplo también en los nidos, que ahora también están tenemos como dos vertientes y ahora ya me voy a la seguridad del bebé y al miedo por parte de las familias porque hay ahí como dos vertientes muy fuertes de repente la cuna tiene que estar vacía, la cuna mejor incluso sin chichoneras, Sí. sin nada, pero sin embargo compramos el nido, ¿no? Esto, ¿ves? Esto es una de las cosas que a mí me chirría muchísimo. Me vuelvo a Estados Unidos, ¿vale? Yo que he hecho formación en Estados Unidos y soy una fan total de Estados Unidos y de toda la investigación que realizan. Además tienen, pues eso, todos sabemos, ¿no? Que tienen un presupuesto muy elevado para poder investigar. Vale. Academia Americana de Pediatría nos lanza un decálogo muy claro, muy conciso, como son ellos, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Para prevenir la muerte súbita. ¿Qué nos dicen? Pues eso, las cunas, lo que tú dices, tal cual explicas, ¿no? Las cunas, pues que no tengan ni las chichoneras, que no haya ni antivuelcos, que, yo qué sé, las mantas, pues evitarlo, mejor los saquitos, ¿no? Que luego, si quieres, hablamos de eso. Y de repente metes un dispositivo de contención que tienes el peligro de que se desenvuelva y de que acabe delante de la cara y que sea un peligro, ¿no? Entonces dices, muy bien, por una parte lanzas un montón de mensajes, pero luego la sociedad tiene esto otro, ¿no? Al final, yo creo no es tanto el que las medidas se trasladen desde la UCIN a la sociedad en Sí. general, sino que está arraigado en esa sociedad por lo que sea y es difícil quitarlo. En Bueno, Latinoamérica también ocurre mucho, por ejemplo. cuál? Sí, sí, dime, perdona. A mí me llegan muchos Instagram directos mensajes directos de gente de Latinoamérica y en Latinoamérica también está súper arraigado. Y suele ser porque llegan al post que tengo en Instagram y ven todo el decálogo y me dice, pero si aquí se ha hecho siempre, ¿y por qué no es así? Ya me parecía a mí que debía ser raro. Pero es que mi madre lo ha hecho, mi abuela lo hacía y mis amigas lo hacen, ¿no? Está como muy metido.
Mm. ¿Y cuál es esta cara B de tener a los bebés tan contenidos, tan quietos, tan sin capacidad de movimiento? Pues mira, la primera, la que acabas de decir, yo que soy súper pro movimiento libre, un bebé que nace a término con un desarrollo normotípico no necesita, esa contención no le va a hacer bien. Si yo meto una contención e inhibo los movimientos de brazos y de piernas, estoy restringiendo el movimiento de ese bebé para el cual está preparado desde el nacimiento. Además, hay una cosa que es importante, que las medidas de contención habitualmente no son elásticas, son de tejido no elástico. Sí, incluso se pone una cremallera o una Claro. para que no. Entonces, eso no, cuando dicen, bueno, pero es que simula la postura dentro del vientre materno, eso no es verdad. El vientre materno es elástico y permite ese movimiento. Y habitualmente pues son telas rígidas que impide ese movimiento. Pues impidiendo el movimiento libre estás impidiendo el correcto desarrollo. Es verdad que inhibe ciertos reflejos, como puede ser el reflejo de Moro, que por eso yo creo que básicamente es por lo que está tan arraigado. Porque al estar en contención inhiben el reflejo de Moro y hace que los bebés no estén tan en estado de alerta, ¿no? No se sobresalten tanto y estén como más tranquilos. Entonces reclaman menos, que eso es una de las cosas que bajo mi punto de vista es una de las cosas negativas. Cuando se les envuelve y se les sube la temperatura y están más quietos, también hay un riesgo asociado en que el niño reclame menos, que reclame menos teta, que pida menos para comer. ¿Y qué más? Habitualmente la contención, bueno, si te vas a cualquier vídeo tutorial de cómo hacer la contención en el niño, la contención no es adecuada ni en la caja torácica ni a nivel de caderas. Crean una contención que puede llegar a causar displasia de cadera. El bebé bueno, tiene la cabeza del fémur alojada en su acetábulo y meten una contención ahí y en el otro lado igual. Con las caderas en extensión y eso lleva un riesgo implícito de displasia de cadera. Hay alternativas que si quieres luego las hablamos a la contención, que es como más respetuoso, pero bueno, pues tiene esa cara B. Por no hablar pues eso de que si se destapa pues tiene un riesgo implícito. Yo creo que sabiendo eso, yo no... yo siempre se lo digo a Sí, mis sí, está familias. claro, ¿no? Yo no... Yo la verdad es que estudié poquito, unos años psicomotricidad y bueno, también al final el bebé desde que nace, ¿no? Está buscando los límites de su cuerpo para hacer ese esquema corporal. Entonces ahí, por ejemplo, ya estamos privando, ¿no? De que también conozca los límites, que al final sí que es verdad y como dices, el útero materno es flexible y ellos están, o sea, conociendo también esa parte. Quería decir en este sentido, porque bueno, habrá muchas escuchándonos y estarán diciendo, bueno, y entonces en la alimentación, desde luego, ¿no? Está este riesgo de menor, bueno, menor alimentación por menor demanda, que nos va a poner en peligro también la lactancia materna por parte de la mamá, la producción de la mamá, será como una pesadilla que va a estar ahí en círculos viciosos entre que el bebé no pide, la mamá baja de producción, luego cuando pide la mamá ya no tiene producción y así todo el rato. Pero, por ejemplo, nosotros que vamos en el mundo de la comunicación, pues también, ¿no? Podemos tener un problema, bueno, podemos tener un riesgo serio de una comunicación que tampoco se está estimulando, ¿no? Porque al final el bebé llama, pide, atendemos, compartimos la mirada, la atención Total. y todo eso también se va a perder a largo plazo, ¿no? Entonces, al final tenemos niños que, bueno, ya si nos metemos en el área de psicología, seguro que hay muchísima gente que tendría mucho que decir, pero bueno, desde luego que perdemos también mucho vínculo con ese niño que al final de lo que está dependiendo es de esa necesidad del adulto. Bueno, Ahí ahora se me va ahora a la cabeza, hay un documental que yo hablo mucho de él, que es el documental de Babies, pero no el Babies actual, ¿vale? El de sí, Netflix,
sino el Sí, de... el de los 4 bebés. Sí, y ahí se ve claramente, no sé si... ¿Lo has visto? Sí, sí, Ahí sí. se ve Es el claramente... que te decía Ah, era que se este. ven los asiáticos contenidos. Vale, pues ahí se ve claramente cómo el niño de Mongolia está como súper envuelto, ¿no? Y Ujú. yéndote, por ejemplo, pues al niño al africano, este va por todo, ¿no? Pero claro, ese niño está contenido mientras la familia está fuera, no hay reclamo. Y me parece súper interesante, fíjate, yo que creo que tengo muy en cuenta toda la parte global, toda la parte de comunicación. Esa parte es Ujú. que es esencial, es esencial. O sea, en el momento que cortas esa comunicación, cuando valoras, por ejemplo, a Ninjao, que es el niño este de África, o al niño de Mongolia, eh, a nivel cualitativo ves a ese niño, pues eso, de toda esta zona, bueno, a la parte motriz evidentemente el africano es una máquina, y el niño de Mongolia a nivel cuantitativo hace lo mismo, pero a nivel cualitativo ahí hay cositas que faltan, que no quiere decir que solo sea por eso, evidentemente, Ujú. pero es una cosa más, ¿no? Que corta. Pues fíjate, voy a volver un poco al tema de la cuna, porque además de los nidos ahora, de que compramos nidos, también como mencionaste tú antes, compramos los saquitos, ¿no? Sí, Que el nene sí. está como con un chalequito arriba y abajo es tacos abierto. Mm. Y si no, si ponemos sábanas, ahora también parece que como que la sábana sí que tiene que estar bien agarradita en el colchón y demás. ¿Aquí hay alguna preferencia? ¿El saco sí, el saco no? A ver, bueno, no es por dar marcas. Bueno, hay una marca, por no decir nombre, ¿vale? Pero hay una marca que ha colaborado durante muchos años con la Academia Americana de Pediatría en relación a esto y los sacos tienen que cumplir varias premisas. Una, dejar movimiento libre de brazos. Sí. Dejar movimiento, espacio suficiente en las piernas para que pueda moverse Ujú. y, por supuesto, que no sea un peligro en cuanto a que puedan destaparse. Yo si me voy, por ejemplo, a mi experiencia personal, mi hijo el mayor hasta gateaba con el saco. O sea, cuando se despertaba, se giraba, daba la vuelta y estaba gateando con el saco y estaba tapado, porque no le impedía para nada el movimiento. Entonces, en principio son más seguras que un saco adecuado, cumpliendo todas las normas, son más seguras que una sábana, por supuesto. Pues eso está muy bien porque al final, bueno, creo que es de interés y al final, como bien dices, pues como también estamos con todo el tema, ¿no? De la muerte súbita, del Sí, lactante y sí, demás, también dar otras herramientas, como decías tú, ¿no? O sea, ahora no vamos a decir a todo el mundo, pues ya no puedes tener un nido, pues ya no puedes, no, claro. bueno, ¿qué podrías tener, no? Entonces, Mm, en ese sentido, además del saco, ¿tú qué otras opciones nos puedes dar como para ayudar un poco en esta parte del bebé que ya está en casa? bueno, sin ningún género de dudas, para mí, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, hay dos, bueno, ahora lo digo en voz alta y me sale otra, ¿no? Pero hay dos medidas que son medidas de regulación y que nos ayudan a trasladar un poquito lo que sería la contención, ¿no? Para mí una es sin ningún género de dudas la succión, Ajá. les ayuda mucho a regular, evidentemente en el pecho y luego si metes una succión no nutritiva. Pero hay una cosa que es súper importante, que es el porteo. Y Sí. el porteo, que a veces a mí me han llegado mensajes, oye Raquel, pues si eres tan negativa con lo de la contención, pues tampoco se portea, Bien. ¿no? Y dices, no, no, ojo, el porteo es diferente. El porteo, primero, porque no inhibe el movimiento del bebé. El bebé ahí puede moverse. Incluso en bebés prematuros que utilizamos los fulares elásticos, estamos Sí, hablando de una contención elástica que permite sí, esos movimientos que serían muy parecidos a los que haría dentro del vientre sí, materno. Y luego, claro, un porteo ergonómico, ya estamos sí. yendo con las caderas en flexión y en rotación externa, con lo cual te evita la displasia de cadera y te protege esa caderita que en el prematuro sabemos que es tan delicada. Entonces, el Sí. porteo es maravilloso, sería una de las medidas a tener en cuenta sin ningún género de dudas, tanto al Ahí en prematuro como al de el, prematuro a término.
en el porteo también. Tenemos ahí un batiburrillo de Sí, mochila. bueno, qué Yo, horror. a mí, la verdad es que todas las mamás bueno, que quieren portear, siempre van, todavía se va mucho a la mochila que Sí, compras en cualquier sí. sitio y luego acaban sin usarla. Pero bueno, sí que hay mochilas ergonómicas. Y yo, la verdad es que, yo, claro, yo también soy súper de salir con mis perros y demás. Y desde que conocí las mochilas, porque claro, hay muchas madres que ven el fular como jo, 800 nudos, no sé ni cómo ponerlo, súper largo. Y yo conocí las mochilas, ¿no? Que es como fusión Sí. mochila y fular, Mm. y la verdad es que me parecen espectaculares. Y, y bueno, perdona, aquí hay otro tema, ¿no? Que es que al final estamos, por así decir, llevando el método canguro Total, a más total, largo plazo total. y luego el acceso al pecho. Si son madres Claro, lactantes, el acceso al pecho es inmediato fabuloso. también y súper sencillo. Sí. A mí me parece, es una de las cosas que me sigue sorprendiendo en las sesiones. Hay ciertas familias que al hacer la evaluación, sí o sí, el porteo tú sabes que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y a lo mejor haces la visita, haces la entrevista, no portean. Y claro, tienes que sacar un poco esa necesidad, explicas y que de ellos parta esa necesidad para que se haga, ¿no? Y a mí una de las cosas que me parece muy chula es cuando te llega esa familia y pues eso, ¿no? Cuando les dices, bueno, está el sistema este de porteo que nos ayudaría, les explicas todos los beneficios y te dicen, bueno, no lo ven como una pieza grande de Sí, tela, lo sí. ven como si fueran 500 metros de tela que Sí, se va a sí, sí. enrollar ahí, que va a pasar. A mí me parece súper interesante el ponérselo en sesión, porque es maravilloso en el momento que tú les pones. Ocurre en madres, pero también ocurre cuando es la otra parte de la pareja, Sí. ya sea chica, chico, me da igual. La pareja, en el momento que les pones en el porteo en un fular, es como, ¡oh! ¡Wow! O sea, es como volver a tenerlo dentro. ¡Qué guay, Raquel! ¡Qué guay! Claro, Entonces ahí claro. ya se pierde ese miedo a ver la tela, ¿no? Tan grande. Pero es verdad que yo tengo muchas familias que ven la tela gigante y esa otra opción es igualmente válida y da mucho confort al bebé y seguridad a la familia. Es verdad que son maravillosas, están muy bien. Sí. Yo, mira, están poniendo aquí que pasa con los menores de 3 meses. Yo todavía, bueno, no soy fisio, pero Mm, mm, todavía mm, muchas familias mm. tienen mucho miedo a este tema de la cadera. Ah, Es como, no, no, en recién nacidos no lo vamos a usar porque cuidado la cadera. Eso no sí, es así. sí, 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 hasta bebés prematuros, ¿eh? Hasta bebés Sí, prematuros, sí. Eh, a veces que contactan conmigo, pues eso, justo cuando van a salir o compañeros de trabajo que están trabajando en medios ya y que les van a dar el alta o que han visto... Es que incluso el porteo, si hay una inestabilidad en la caderita, un porteo ergonómico va a ayudar a que la cabeza del fémur esté en íntimo contacto con la articulación, con el acetábulo y ayude en su maduración. Entonces, desde siempre se puede utilizar. Lo ideal sería un fular elástico en sí. bebés prematuros y un poquito más adelante, cuando ya tengan control cefálico, ya se podría ir. Es verdad que hay muchas mochilas y que permiten, ¿no? Desde el nacimiento, desde bebés nacidos a término, llevarlo. No obstante, a mí si me das un fular o me das una mochila, yo me sigo quedando con la mochila, Eres de con el full. fular, perdón, porque la sensación es diferente, al menos las primeras semanas Sí. de vida. No sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, yo la verdad es que siempre sé que se recomienda para el momento del nacimiento, el primer mes, por lo menos, utilizar un fular elástico, sí. Mm, Sí, 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 mm, mm. sí. Eh, Quería, sin más, aquí hacer una alusión pues, a otra compi que hace poco estábamos hablando del tema también de los cólicos, que te tocará también con el tema de porteo, y ella me decía, bueno, pues hay que dar valor al llanto del bebé. Y entonces ahora se me ha como conectado todo de tema, bueno, pues
toda esta parte cultural de cómo restarnos peso con un bebé que todavía demanda, ¿no? O demanda mucho en sus primeros meses, que quizás sea esa la razón por la que buscamos mucho la contención. Y luego, pues, este llanto que siempre ahora está como muy, bueno, son cólicos y que hay muchos sentidos a esta definición y que a veces el porteo también ayuda muchísimo en este sentido. Eh, no sé si vas a decir algo. Sí, 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 iba a decir algo. A la sociedad en general, no, iba a decir unos meses, pero hace más de unos meses salió un artículo de estos así un poco absurdos, en plan, Sí, estudios de investigación, tal. sí, Bueno, decían que ponían en una escala los sonidos que más molesta al ser humano, ¿no? sí, En primer lugar, era el llanto del bebé. fíjate, Sí, fíjate. el llanto del bebé estresa mucho, mucho, mucho. Y sabemos que el llanto del bebé no tiene por qué ser siempre un llanto de dolor. Puede Sí, ser, lo primero, habitualmente por lo que suele llorar un bebé o lo que se nos ocurre es porque está en disconfort, ¿no? sí, sí, Y algo está reclamando. Puede ser que tenga el pañal manchado. Lo principal es que muy probablemente tenga hambre, ¿no? Pero bueno, es verdad que en nuestra sociedad actual, enseguida que llora un bebé, pues como, ay, le pasa algo, ya tiene sí, cólicos y no siempre es necesario eso. Y es verdad que el llanto del bebé tiene un valor potente y tenemos que también saber ir poco a poco viendo para qué está reclamando. Al principio el llanto es prácticamente igual, tenga dolor, tenga hambre, esté manchado, pero poco a poco vamos diferenciándolo. Pero es verdad que si el bebé tiene unos cólicos tremendos y le pones en porteo, muy probablemente va a seguir teniendo ese llanto. Y si el bebé tiene hambre y le pones en porteo, seguramente al principio seguirá reclamando como en plan, oye, que tengo sí, hambre, dame de comer, ¿no? sí, Luego, si sí. continúas con el porteo, el bebé se dará por vencido. Entonces es importante el valor del llanto. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, pues a ver, hay aquí algunas preguntas, hemos pasado un poco nos hemos ido por mil sitios, Sí. pero bueno, al final para mí era muy interesante y muy importante dejar como definido por qué abogamos tanto desde Cuidados Centrados en el Desarrollo, en lo que es una UCI, por la contención, Mm. por los nidos, ¿no? Que es más esta búsqueda de una posición en línea media, donde además, fíjate, de hecho, en la UCI sí que es verdad que permitimos la movilidad también, porque aunque el nido a veces se ponen como unas franjitas a los laterales para mantener el nido, el niño sí que es verdad que se sigue pudiendo mover y de hecho uno de los papeles que tenemos los profesionales en estar en la UCI es de vez en cuando echar un ojo a que el nido no se haya Desmontado. hecho claro. Eh, bueno, frente ¿no? a si hay necesidad o no y si hay, pues como decías tú, una cara B de utilizar estos nidos, estas contenciones en niños términos o en niños que, bueno, ya están en casa y que no tienen, bueno, podríamos decir que han llegado, ¿no? A una capacidad de regularse por sí mismos y que, por tanto, entonces ya esta definición de regulación no tiene sentido. Desde la alimentación, yo sí que, para que no queden aquí líos de definiciones, sí que es verdad que aunque tengamos niños a término, en niños, sobre todo, por ejemplo, con daño neurológico o así, vamos a seguir buscando solo en los momentos de alimentación a veces esa contención para buscar la regulación y a veces más desde el sentido, ¿no? Lo que dices tú, reflejo del moro o los niños que todavía no controlan bien su cuerpo, ¿no? Entonces sí que vamos a contener, pero solo en el momento de alimentación para buscar la atención plena en solo vamos a comer en este momento, ¿no? Claro, yo creo que hay que diferenciar ahí, porque he visto aquí que hay una pregunta luego que ponía, Sí, veo que esta familia de hacer porte, bueno, luego lo repasamos si quieres. Yo creo que hay que diferenciar entre
cuando lo utilizamos a nivel terapéutico, que puede ser pues eso, en una UCI o en un bebé que no tenga un desarrollo normotípico y por lo que sea nos interesa esas medidas de contención al bebé que ha nacido a término y que ya no hay que imitar el vientre materno, sino que el bebé ya está preparado para estar en otro medio sin necesidad de estar ahí contenido y que no pueda moverse, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar. Es verdad que con niños, tú sabes, con bebés y niños todo se tiende a descontextualizar, entonces cualquier medida es válida, cualquier medida que sea válida en bebés con un desarrollo atípico, lo podemos trasladar al normotípico. Entonces, bueno, con pinzas todo. Bueno, y aquí también al final la maternidad pues sigue siendo fuente de demasiada información, demasiado ruido y es difícil. Como madre, ¿no? Es Sí, muy total, total, difícil total. decir, vaya, ¿y a qué me agarro, no? No, ¿Qué decido? y sobre todo porque en puericultura, en cuidados en el bebé, es todo como muy extremo, ¿no? O es blanco o es negro, ¿no? Pues las medidas de contención son malísimas o son buenísimas. Ojo, esas medidas de contención existen, las podemos utilizar en ciertos ámbitos y nos vendrán muy bien, será una herramienta muy potente, pero también tenemos que saber que fuera de ese contexto pueden llegar a ser perjudiciales. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que la vida, como la vida misma, es toda una escala de grises, colores, no, ni es blanco ni es negro. Hay que tener en cuenta eso. Eso es. Bueno, pues genial. Si quieres responder a esta pregunta que ponen aquí, bueno, ¿qué valoras para indicar o qué es lo que sientes tú en una familia para decir, uy, a esta familia le vendría bien hacer portero? Ojo, podría poner un montón de ejemplos. Pues desde un bebé que por lo que sea llegue con un patrón muy desorganizado, porque pues mismamente sin que haya sido un bebé prematuro, en los prematuros ya todos se los pongo, el porteo, porque es una medida de regulación muy, muy, muy potente. Pero imagínate que ha sido un bebé nacido a término, pero ha tenido que estar hospitalizado y le han tenido que hacer muchas pruebas y viene con un patrón muy desorganizado y le cuesta mucho regular. Pues ahí el porteo es una medida de regulación muy, 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 muy potente. O en bebés que tienen como mucha hipertonía, están también en disconfort, sin que sea patológico, sino una alteración a nivel musculoesquelética por tensiones tras el parto y demás, y necesitamos mantenerles una postura un poquito más flexora a ciertos momentos al día, pues ahí también lo pones. Te podría poner un montón de ejemplos ahora me iría a un plano que no es el mío, pero es muy frecuente el encontrarte cuando damos a luz, te encuentras en una situación pues a lo mejor un poco estresante, puedes tener un poquito de depresión postparto, y el potenciar ese momento con tu bebé. Imagínate, pues una familia que por lo que sea decidieron dar lactancia. Esto podría poner mil ejemplos. Ahora me vienen un montón de casos ahora mismo a la mente, pero imagínate una familia que decidieron dar lactancia materna y por lo que fuera te vienen a consulta y no hay lactancia materna y la ves que a esa madre como que necesitaba darlo Que ha sido un fallo para ella, sí. sí, ha sido un fallo. Entonces, el meter ahí un elemento de vínculo De tan unión. potente como es el porteo, eso es un chute total. Y si es un chute Claro. total para la madre, es un chute total para la familia. No sé, podríamos poner mil ejemplos. Yo el porteo siempre lo recomiendo. O sea, A mí, a mí me encanta. La verdad es que yo creo que, bueno, ahora la verdad es que cada vez va más y ojalá que vaya todavía más. A mí me gusta mucho el porteo también. también es verdad que tenemos un montón de lo que tú decías, ¿no? Tenemos tantos dispositivos de porteo que dices, bueno, hay que tener cuidado también porque te encuentras un Sí, montón de sí. mochilas que dices, bueno, a la hoguera, esto a la hoguera directamente, porque esto más que beneficio, y vas por la calle, no sé si a ti te pasa, pero ves dispositivos de porteo que mis hijos se mueren de la risa, porque me dicen, mira mamá, mira mira el otro, y tú, que nunca, evidentemente por la calle nunca vas a decir nada, pero te encuentras de todo, ¿no? Falta una regulación a nivel de ergonomía, yo creo, en nuestro país y fuera de nuestro país, que se vendan productos como ergonómicos sin que lo sean. Bueno, a mí eso, por ejemplo, me llama mucho la Sí. atención porque en lactancia materna, bueno, en lo que es la alimentación del niño, sí tenemos el código de sucedáneos, ¿no? Está muy, muy
Bueno, todavía hay cosas que se pasan por alto, pero está ahí y al final está regulado a nivel mundial. Pero, sin embargo, por ejemplo, para los accesorios de los niños o que entrarían, pues, por ejemplo, los nidos, todo lo que es los aparejos que ponemos en la cuna o incluso las mochilas de porteo, no tenemos esa legislación o esa regulación. Y a mí eso me llama la atención, me A llama la mí también atención. muchísimo, muchísimo, pero ocurre con muchas Para cosas. los Mira, juguetes que se sí, venden, sí, los, mira, los plásticos, está todo. Elena Fisio que comenta porque vaya, pero que vaya más a ergonómico. No entiendo las marcas que le permiten vender esos engendros. Elena es una Claro. fisiopediátrica que es un 10 y es verdad, o sea, es que es tremendo. Pero hay muchísimas otras cosas. En logopedias pasa seguro, pero desde los tacatacas a los saltadores, no sé, hay un millón de cosas que se vende Total. como que va a ayudar al niño, ¿no? Y dices, ¿que le va a ayudar? O sea, le va a ayudar a que tenga que ir al fisio sin tener necesidad de ir, ¿no? Pues sí. Sí, 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 sí. Pero sí que es verdad que eso es algo que llama la atención. Bueno, pues te agradezco un montonazo este tiempín. A mí me sirve un montón porque ya te digo que incluso yo aprendo mucho porque cuando yo también caí en ese post que tú dices el tema de la contención y demás, y de ahí surgió que dije yo, "Uf, esto hay que hablarlo". Y te agradezco un montón este ratito, este momento de compartirlo. Y bueno, yo creo que hasta aquí. No sé si quieres decir algo más. Darte las gracias. Para mí es un placer haber estado aquí un ratito contigo y me ha encantado. Yo también he aprendido muchas cosas. No había caído nunca en todo el tema de la comunicación y eso que, pues lo que digo, siempre estoy como súper pendiente de todo, pero digo, ostras, es verdad. O sea, el tema de la comunicación ahí cortas, súper rico el haber estado este ratito compartiendo contigo y con los seguidores. Un placer. Fíjate, mira, en esto de la comunicación, fíjate que el porteo justamente es cara a cara. Sí, sí. O sea, ¿no? Es que luego hay cosas que dices, tiene sentido, ¿no? Mucho sentido, todo el sentido del mundo, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias Muchas y gracias. oye, también que siga este sentido, ¿no? De compartir entre profesionales diferentes porque al final Es muy ya guay. vemos que aprendemos unos de otros. Totalmente. Gracias, Raquel. Cuídate mucho, un besito. Hasta Gracias. luego, chao.